ya estamos en comunicación con el economista, director de la consultora P4Q, Emanuel Álvarez Agis. Hola Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andás, che? Bien, bien. Bueno, recién leí tu informe y quería consultarte sobre esta mini renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que por un lado cumplió el objetivo de bajar las exigencias de acumulación de reservas, pero vos haces algunos otros comentarios al respecto. Contame. Sí, a mí la verdad me parece, digamos, muy grave porque, a ver, es cierto que la renegociación fue sobre aspectos mínimos del acuerdo y eso es lo que nos debería preocupar. ¿Por qué? Porque la situación cambió drásticamente. O sea, Argentina va a enfrentar la peor sequía del siglo, la está enfrentando. Eso implica una pérdida de exportaciones de 20.000 millones de dólares. Digamos, imagínate una economía que iba a exportar este año unos 80.000 millones de dólares, va a perder 20. Y ante esa situación, de vuelta, absolutamente ajena a la voluntad de cualquier gobierno, obviamente es una sequía, la verdad que el acuerdo se modifica. Primero en materia de reservas, que para mí es una modificación un tanto abstracta, porque el fondo nos había pedido acumular una cantidad de reservas que era evidente que no íbamos a acumular. Entonces es como que yo te diga a vos, mira, tenés que correr una maratón mañana, pero tranca, con media maratón alcanza, y vos no estás en condiciones. Entonces es como que, bueno, igual media maratón tampoco llego. O sea que la verdad que lo que nos están pidiendo, nos están perdonando de reservas es un poco abstracto. Pero lo más grave a mí me parece que es mantener la meta de déficit fiscal. O sea, tener la misma dinámica del gasto cuando vos sabés que vas a perder muchísima recaudación de retenciones producto de la sequía. La verdad que lo que implica es que vas a tener que ajustar el gasto mucho más fuerte. Y la sequía ya es un efecto que probablemente nos reste 2,5 puntos del producto. Entonces, a ese impacto negativo que recibe la economía, agregarle una baja del gasto para seguir tratando de alcanzar la misma meta fiscal, bueno, la verdad que en el medio de la peor sequía del siglo nos están dando un fósforo para ayudarnos. No parece una buena idea. Y insisto, vos sabés que yo he sido uno de los principales, digamos, analistas que ha dicho hay que arreglar con el fondo, había que cerrar en 2021, el acuerdo estaba bien, pero bueno, cuando las circunstancias cambian, hay que cambiar el acuerdo. Después del acuerdo vino la guerra y ahora la sequía. Claro, pero digo, la guerra incluso no era una situación tan grave para Argentina, porque si bien incrementaba los precios de los combustibles que Argentina importa, también nos subía mucho los precios del trigo, del maíz, de la soja. Entonces medio que te daba ahí un empate, en términos económicos, ¿no? Obviamente la guerra es una tragedia, pero en términos económicos te da un empate. Esta sequía es peor que la del 2009. Entonces, la verdad que en vez de que el fondo haga lo que está mandado a hacer, que es cuando una economía tiene un evento trágico como una sequía, totalmente ajeno al manejo de la política económica, porque uno no puede decir, no, ¿sabes por qué hay sequía? Y porque el frente de todos es un desastre. Digo, exagero para que se entienda el punto, ¿no? Porque uno puede decir, ¿hay inflación por la sequía? No, ya teníamos inflación. ¿Hay inestabilidad por la sequía? No, ya teníamos inestabilidad. Ahora, no podemos seguir con la misma receta si el mundo se te dio vuelta. O sea, si tenés de vuelta una pérdida de 20.000 millones de dólares, y quiero aclarar, no es que, mirá el punto, digamos, no es que yo digo, hay que tener más déficit fiscal para, qué sé yo, repartir plata y ganar las elecciones. Ejemplo, de la misma manera que durante la guerra tendríamos que haber subido las retenciones a la exportación para tratar de morigerar un poco lo que fue el aumento en el mercado interno del trigo, de la carne y de sus derivados, este año, con la peor sequía del siglo delante de nuestro análisis, deberíamos bajar las retenciones. Deberíamos bajar las retenciones. Entonces, no las podemos bajar porque el fondo quiere que tengamos la misma meta fiscal. No podemos hacer alguna política para contrarrestar esa pérdida de 20.000 millones de dólares de exportaciones porque el fondo quiere la misma meta fiscal. Entonces, la verdad, si nos van a meter en un pozo sin fondo, yo creo que es tiempo de
preguntarse si no es peor la solución que el problema. Porque además te quiero decir algo, la plata que nos tiene que desembolsar el fondo es para pagar el propio fondo, ¿eh? Así que me parece que si Argentina quiere discutir en peores términos, está en condiciones de hacerlo. Insisto, no porque el fondo es el imperio, porque vienen, no sé, a robarnos el glaciar Perito Moreno, porque cambiaron sustantivamente las circunstancias y no podemos someter a la población argentina a sufrir los impactos de la peor sequía del siglo sin hacer nada. Tal vez no podamos neutralizar todo el impacto de la sequía, pero aunque sea tratemos, hagamos algo, planteemos algún tipo de política compensatoria, porque si no, la verdad es que vamos a pasar un 2023 muy complicado. Concretame qué querés decir con eso. Vos estás diciendo que es tan malo lo que te propone el fondo que sería mejor en este momento directamente incumplir, decirle yo voy a incumplir, si querés no me hagas los giros que tenés que hacer, al fin y al cabo me los haces nada más que para que te pague a vos y entrar como en un break, salirse del acuerdo con el fondo. Yo creo que si estos son los parámetros sobre los cuales el fondo no se va a mover, prefiero incumplir el acuerdo que cumplieron en estos términos. Soy absolutamente consciente de la gravedad de lo que te digo, pero te lo digo hoy y no te lo decía el año pasado, porque, insisto, la producción de soja, de maíz y de trigo va a caer 40%. O sea, vamos a cosechar prácticamente la mitad de lo que cosechamos el año pasado. Entonces, es como que, a ver, Roberto, es como que yo te diga, viste, vamos de viaje, Roberto, prepárate una mochilita que vamos a caminar unas 6 horas. Y vos te pones una manzanita, un agua, qué sé yo, y de repente te digo, che, Roberto, cambiamos un poquito, vamos al desierto de Sahara en realidad, y lo vamos a cruzar de punta a punta. Pero no puedes ir con la misma mochila. Ahora, si estuviera yo en ese lugar, lo que haría sería incumplirlo, no decir que lo voy a incumplir, o en todo caso renegociar en 3 o 4 meses. No estoy de acuerdo, porque hay también un tema reputacional con Argentina y esta fama que nos hemos ganado de que no queremos cumplir, de que es una cuestión ideológica. La propia vicepresidenta el fin de semana dijo... ¿Y por qué te da más reputación decir no voy a cumplir que decir dentro de unos meses, muchachos? A cualquier analista del mundo que le digas, che, hay un país cuyo 40% de sus exportaciones son productos agropecuarios, tiene una sequía, va a exportar la mitad, ¿qué tendría que hacer? Y un analista te va a decir, y mira, si no puede emitir deuda y no tiene reservas, y pedirle una mano al fondo. Y además seguramente empeorar el déficit fiscal. Pero es básico. Ahora, vos estás haciendo mucha base... me parece, no tiene ningún sentido. Estás haciendo mucha base en lo fiscal, es decir, en los pesos. ¿Y lo que necesitamos del fondo no son dólares en este momento? No, yo estoy diciendo que necesitamos las dos cosas. O sea, el fondo nos tendría que hacer un desembolso de emergencia que el manual del fondo es el crédito más básico de todos. De vuelta, tenés un país que exporta grano, tiene una sequía, ¿qué es el manual del fondo? Mandale plata. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿La danza a la lluvia? Mandale plata. Y segundo, con ese refuerzo de reservas, vos podrías, por ejemplo, bajar las retenciones. Porque la verdad, el principal afectado hoy es el campo. Yo sé que hay discusión ideológica, partidaria. Con el campo, no es ideológica. Lo que yo veo es que se batió récord de venta de maquinaria agrícola. No sé si con todo lo que han ganado en estos últimos años, que tenga algún tipo de pérdida en este año sea tan grave. No sé, habría que ver casos muy particulares. Me parece, mira, te concedo el punto, me parece una discusión básica. Lo que sí digo es que el combustible que usamos todos los días para que esta economía crezca, 1/3 de ese combustible lo pone el campo, ¿no? Porque son los dólares. Entonces, ponele que vos decís, no hay que bajar las retenciones, no hay que darle un mango al campo. Bueno, pero hay que compensar esos 20.000 millones de dólares de importaciones, porque nos van a faltar tornillos, autopartes, insumos, porque no vamos a tener con qué importar. O sea, no es que la crisis está encapsulada en el campo, va a tener efectos, digamos, de derrame hacia otros sectores. Entonces, después podemos discutir dónde ponemos la compensación. Si directo al campo, si a la economía en su conjunto, si abajo, si arriba.
Lo que no podemos decir es seguir con el acuerdo como si no hubiese pasado nada. Es una locura. ¿Y vos has evaluado las consecuencias de una cosa y de la otra para llegar a decir eso? Sí, porque mira, uno siempre piensa que cuando el fondo interrumpe un acuerdo, en la Argentina ocurre una tragedia. Lo cual en el pasado, ¿verdad? ¿Se cortó? Fíjense a ver si lo podemos volver a... Bueno, esto en unos 5 minutos va a ser tapa de todos los diarios, porque Manuel Álvarez Agis tiene un peso en la economía nacional muy grande. Todavía se recuerda que formó parte del gobierno de Cristina Kirchner, pero hoy mucho más que eso. Hoy es consultor de las principales empresas del país, es una voz muy autorizada. ¿Está enganchado nuevamente? Hola, sí, Roberto, se me cortó. No, vos me decías las consecuencias de una y otra cosa. Sí. Primero, con esta sequía y con este programa económico del acuerdo con el fondo, vamos a perder 3 puntos del producto, de mínima. Sí. O sea, es probable que nos quedemos sin crecimiento en 2023. Sí. Aunque te presten los dólares, igual caes, ¿eh? No. Una cosa es generarlos con laburo y otra cosa que te los presten. No, para, por eso. Vos suponete que cumplimos el acuerdo con el fondo como está y la sequía es de la magnitud que estamos viendo, a la economía se le borran de un plumazo 3 puntos del producto. Y eso nos podría llevar puesto el crecimiento. Ahora uno dice, bueno, pará, si incumplís por el fondo, desatás una crisis financiera. Bueno, en el pasado, cuando Argentina no tuvo los desembolsos del fondo, ¿por qué se desató una crisis financiera? Básicamente, porque el desembolso con el fondo estaba calzado con vencimiento de deuda privada que Argentina tenía que hacer y no tenía la plata. Entonces, cuando el fondo no te desembolsaba, vos entrabas en default con los bonistas privados, que es lo que le pasó a De la Rúa. De la Rúa decía, llega la plata y al otro día tengo el vencimiento con los bonistas. Agarro la plata del fondo, le pago a los bonistas, seguimos impecables. Hoy Argentina no tiene esa situación. Hoy Argentina, los principales vencimientos que tiene son con el propio fondo. Entonces, ejemplo, el fondo podría decir, ¿tenés una sequía? Bueno, este año no me pagues, págame el próximo. Por ejemplo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo estoy sopesando las consecuencias. El Banco Nación, cuando le vaya a cobrar un crédito a un sojero, y el sojero le diga, che, no te lo puedo agarpar porque tengo seca, probablemente el Banco Nación le diga, ¿sabes qué? Renegociémoslo. Sí. Claro. Yo lo que digo es, los dos últimos ministros de Economía, interregno de Batakis, digo, tanto Guzmán como Massa, de alguna manera da la impresión que toman como prácticamente única ancla de la economía, que garantiza la estabilidad, el acuerdo con el fondo. Si vos corres eso, esta estabilidad que se ha logrado en estos meses macro, no sé cuánto costaría el contado con liqui, digo, ¿se entiende a dónde voy? Estoy tratando de analizar las consecuencias, porque me enteré hace un rato cuando leí tu informe de lo que pensás vos. No, es que, Roberto, no digo que tenemos que elegir entre Disney o el infierno. Tenemos que elegir entre Guatemala y Guatepeor. O sea, la sequía esta nos va a romper al medio. Incumplir con el fondo depende mucho de cómo el gobierno lo plantee. Porque bueno, no es que el gobierno tiene que decir, no incumplo con el fondo. ¿Por qué? Porque no me gustan, porque le prestaron a Macri, porque son el imperio, porque bla, bla, bla. No, escúchenme, tengo una sequía, este año no te pago el próximo. De vuelta, veamos cómo reconfiguramos una sequía, no un incumplimiento voluntario. Ejemplo. No, por eso yo pensaba que vos modificaste reservas ahora y dentro de 3 meses podés ir a hacer la negociación fiscal, por ejemplo. Pero ¿cuál va a ser la negociación fiscal dentro de 3 meses cuando estemos en el medio de la liquidación de la gruesa y nos demos cuenta que la gruesa se transformó en finita? O sea, lo que yo digo, porque a ver si se queda claro, yo interpreto tu posición, por ahí equivoco, no corregime, pero interpreto tu posición como diciendo, bueno, le vamos a mostrar lo que incumplimos. Para, Roberto, acá lo que hay que hacer no es ir mostrando lo que incumplimos y acomodando. Acá hay que gastar más plata, hermano. Acá hay que gastar más plata porque hay una sequía. Y hay que conseguir dólares y gastar más pesos, porque si no la economía se va a hundir. Sí. Se va a hundir. Ese es mi punto. Recuerden 2009. 2009 tiene una coincidencia trágica con este año, todavía no del todo. Crisis financiera internacional, vamos a ver hasta dónde llega lo de los bancos de Estados Unidos, y en ese momento la peor sequía que nos había tocado atravesar.
Bueno, la sequía es peor que la del 2009. Entonces, de vuelta, cuando las cosas andan bien, 2022, 2021, que la economía crecía 6, 7 puntos, yo decía, muchachos, frenen un poco con el gasto, acuérdense con el fondo, ahorremos, porque la verdad que estamos creciendo bien, la vacuna nos permitió reactivar la economía con una velocidad espectacular. Bueno, vino una sequía. ¿Qué sé yo? A mí me parece que hay que hacer Emma, política. está claro que ellos tienen siempre la misma receta. Hay momentos en que vos deberías tener una política contractiva y ellos justamente coinciden, y cuando vos tenés que tener una política expansiva como ahora, ellos mantienen su receta. Eso es totalmente de acuerdo. Ante ese problema tenés dos caminos. Incumplir, como propones vos, anunciarlo hoy. Si vos fueras ministro de Economía estarías diciendo vamos a incumplir, o medir que las consecuencias de incumplir por ahí sean peores, o seguir renegociando, digo. No, por eso. Uno, no estoy diciendo tomar decisiones unilaterales. Segundo, estoy bastante seguro que las consecuencias de incumplir no son peores que aplicar este programa en el medio de esta sequía. Tercero, me parece que esta discusión tiene que ser completamente abierta de cara a la sociedad. Porque Claro. de vuelta no le estamos planteando un martes 13 al fondo. Pero además, ¿vos te pensás que el fondo no entiende esto? Ahora, obviamente, políticamente, ir al borde del FMI, al directorio del FMI, y decir, che, ¿saben a quién les tengo que dar más guita? A Argentina. Bueno, hermano, háganse claro porque nos dieron 57.000 palos para que Macri se lo rife. Claro. La población argentina no tiene la culpa de eso. Bueno, de hecho entonces, quedaba una parte por entregar del acuerdo total. pero es que a Macri le iban a dar 11.000 palos más. Claro. Sin sequía, porque la verdad que, a ver, comparar la sequía de 2018 con esta sequía, bueno, dejate joder, 2018 la producción cayó 15%, era una sequía moderada al lado de lo que le ha tocado sufrir Argentina. Pero insisto, no me quiero autocitar, pero yo no he sido una persona que tiene una posición de a la mierda con el fondo, hay que cumplir siempre, no hay que pagarle, la deuda es ilegítima. Lo que digo es que hay un cambio sustantivo en las condiciones económicas que no depende de las decisiones del gobierno, que es un evento literalmente de la naturaleza, y me parece que usar la misma receta que cuando íbamos a exportar 20.000 millones de dólares más, usar la misma receta va a hacer que la economía sufra en demasía. Al pedo, porque creo que hay herramientas que uno puede utilizar. Bueno, está dicho, en un rato va a estar en todos los medios, Emanuel, porque viste que sos un actor importante en el mercado. Estoy raro, Roberto, pues siento que me corres por derecha, no me había pasado nunca. Me siento un poco incómodo. No tomo esas decisiones así yo, viste, bueno, dale, mándalos a... no, parezco, pero no soy tan... Te estoy haciendo el chiste, sabes que te aprecio mucho y te respeto mucho en tus opiniones. Un abrazo grande, Emma. Abrazo, cuídate mucho. Un país unido por la radio.